hablarles de algo que he titulado Cambiando el Chip. Cambiando el Chip. Hoy quiero hablarte de algo que he titulado Cambiando el Chip. Como ustedes saben, hay momentos que ya las computadoras por viejas, no sé, por anticuadas, por lo que sea, empiezan a fallar en su sistema. Y normalmente, miren, les voy a decir esto. Los chips de computadoras son unas cositas diminutas, pero que si llegan a fallar, eso dañó todo el procesador y eso dañó todo el computador. Eso ni aunque lo golpees, como hacían con los televisores antiguos, y funciona, no, eso ni aunque lo golpees. Porque son cosas pequeñas. ¿Sabe que así, en nuestro mundo actual, hay un chip en nuestra mente que se ha instalado cosas pequeñas que están marcando a la juventud? Miren, el siglo XXI ha sido un siglo de avance. Aquellos que que nacimos en los años 90, sabemos que a partir del 2000, si recordamos, aunque yo en el 2000 obviamente tenía 6 años, 2000, 2001, pero si usted ve del año 2000 hasta el 2022, uno siente que el mundo se pegó una acelerada. Hace unos años yo tuve un perrito, un golden llamado Campeón, y él murió en el año 2002. Resulta que cuando fuimos a ver, nosotros dijimos, ¿dónde hay fotos del perrito? No teníamos fotos por una razón. Cuando compramos al perrito, no existían los smartphones. Cuando él murió, ya existían. ¿Cuánto tiempo pasó? El perrito solo vivió 8 años. Es decir, nosotros después pensamos, en 8 años hubo un cambio total en el avance del mundo. ¿Y sabe que así ha pasado en la mentalidad de la gente? De hecho, veámoslo de esta manera. Voy a pintárselo así para que usemos nuestra imaginación. Si yo le hablo, ¿ustedes cómo se imaginan a la gente del siglo 50? Imagínense en cuanto a la vestimenta. ¿Se le imaginan una vestimenta decorosa o se le imaginan una vestimenta más casual? Solo vamos por la parte de la vestimenta. Vengamos un poquito más aquí, vengamos a nuestra época. ¿Cómo se imaginan la gente de los años 50? ¿Vamos imaginando? Había un chip instalado en cuanto a la parte del ser recatado. Por ejemplo, no sé si usted ha visto las fotos de que normalmente ponen una foto de los años 50 y normalmente uno ve al man con un sombrero, el bastón, y yo no sé por qué les encantaba usar solo un lente. Nunca he comprendido eso. Pero si usted ve a nuestras épocas, hubo un cambio. Y así ha habido un cambio, aún en el pensamiento. Años atrás, que alguien tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio, Dios mío, eso era un escándalo. Hoy en día, que alguien llegue virgen al matrimonio, Dios mío, eso es un milagro. ¿Por qué? Porque es que había un cambio, lamentablemente, en el chip. Hay cosas que han cambiado y esa es la estrategia del Dios de este siglo. Miren, estos días estaba viendo un video que probablemente muchos han visto, es famoso en Facebook. Es un video animado de unas personitas grises, pero hay un violinista en un parque. No sé si han podido ver alguno de ese video. Y él era el único, y el niño, el violinista y un niño eran los únicos de color que habían en ese mundo gris. ¿Por qué? Porque ese mundo tenía una rutina. Trabajo, casa, casa, trabajo. Trabajo, casa, casa, trabajo. Trabajo, casa, casa. Y todos eran tristes, grises. Y el niño trataba de romper la rutina, pero el papá le decía, no. Tú tienes que ir colegio, casa, casa, colegio. Bueno, cuando vi ese video, saben que
Así me imaginé que hace el enemigo con nosotros. Sin darnos cuenta nos impone una rutina. Y hay personas que están como en un círculo vicioso. El que peca, reza, empata. Peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Porque está en ese círculo. Hasta que en algún momento viene un chip que le instalan, que le dice, oye, pues vive tu vida a tu manera. Pero, ¿saben qué? Necesitamos renovar nuestra mente. Y ahí es donde quiero que me acompañen a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice la Biblia: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros mismos, o que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe que la Biblia nos dice que debemos renovarnos? Debemos renovarnos. Miren, la palabra conformar que aparece allí en el original traduce ser formados, valga la redundancia, en forma parecida. Es decir, cuando Pablo dice no os conforméis, es no sean formados como el tiempo actual los quiere formar, sean diferentes. Ustedes están llamados a ser una juventud diferente, no a ser formados como el mundo quiere que sean formados, a ser diferentes. ¿Por qué nos cuesta querer ser diferentes? Porque es que a los que son diferentes normalmente el mundo les tira piedras. Porque el mundo quiere formar bajo una imagen. Dios quiere formarte bajo su imagen. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No sean formados, no se amolden a este tiempo. Pero ahora, ¿cómo cambiamos el chip? Es decir, ¿cómo logramos renovar o no amoldarnos a este tiempo, a este siglo? Lo primero, lo cambiamos con adoración. Lo cambiamos con adoración. Romanos, ahí en el capítulo 2, el verso 1 dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Miren, esto suena como ilógico. ¿Por qué? Porque normalmente un sacrificio, ahí debe haber muerte. Pero Pablo dice, preséntense como un sacrificio vivo. ¿Cómo así como un sacrificio vivo? Que ustedes entiendan que ustedes están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios. Y que todos los días se presenten de esta manera ante Dios. Y esto es adoración. Esto es adoración. No estoy hablando solo de cánticos. No estoy hablando solo de unas canciones lentas, de unas baladas, que tienen que ver. Cánticos de adoración tienen que ver. Pero tiene que ver, aquí les vengo a hablar, es que tengan. La primera forma de cambiar el chip es que ustedes tengan una vida de adoración. Que tengamos una vida de adoración. ¿Sabe que cuando el apóstol Pablo dice allí que presentemos nuestro cuerpo, quiere decir que estemos junto a Dios? Es decir, todos los días tu vida, no te estoy hablando tampoco de un momento. No, yo oro, yo esto no. Es que tú todo el día entiendas que el que está a tu lado, el que va contigo es Dios. Y que tu vida sea completamente de adoración. Que tu vida sea completamente de adoración. Jesús dijo, el Padre busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué es un adorador en espíritu y en verdad? Es aquel que es capaz de morir a sus deseos.
Es aquel que es capaz de morir a su propia carne. Miren, somos humanos, somos débiles. Aquí yo no le estoy hablando de perfección en el sentido como nos la imaginamos, pero le estoy hablando de que cuando venga la tentación, ustedes siempre comprendan que su cuerpo, su vida, su alma es instrumento del Señor. Y que ustedes deben ser una vida de adoración al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Para cambiar el chip en nuestra mente, necesitamos estar completamente rendidos en adoración. No podemos cambiar el chip si no hay una vida de adoración. Y una vida de adoración, quiero decirles esto, se muestra aún en los momentos de los cánticos de adoración. Miren, a veces hay ambientes que sí, se tornan pesados. Y a veces hay gente que viene a los servicios y dice: no, a mí no me gustó ese servicio, estuvo aburrido. Pero desde que comenzó el servicio estaba ahí. ¿A qué hora se acaba esta vaina? Allá hay una hamburguesa más buenas, quiero comer. No están ni metidos en el ambiente. ¿Pero por qué? Porque simplemente por dentro no llevan una vida de adoración. ¿Sabe? Los verdaderos adoradores son aquellos que están dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu antes que satisfacer a la carne. El apóstol Pablo en Gálatas dijo: andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si tú eres un verdadero adorador, tú estás dispuesto aunque tú sientas que, Dios mío, te estás quemando por dentro y de todo y que quieres embarrarla, tú entiendes y tú dices: pero yo soy un instrumento de Dios. Yo soy un instrumento de Dios. Miren, la tentación no es pecado. Quiero decirles esto: la tentación no es pecado. Si así fuese, Jesús fuese el más pecador de todos, porque dice que Jesús fue tentado en todo. Pero ¿sabes dónde está el hecho? En tu decisión. Tú decides qué vida vivir. Si vas a ceder siempre a la tentación, o si tú dices: por más que me guste esto, yo necesito avanzar. Yo quiero seguir a Jesús. Esa es una forma. El chip lo cambiamos con la adoración. ¿Sabe? Debemos tener un compromiso con la santidad. Miren, uno menciona esta palabra y algunas personas, en su mayoría jóvenes, porque lamentablemente eso fue un poco afectado por cierto grupo de cristianos. Uno se imagina santidad: no, pues me va a tocar andar con la Biblia bajo el brazo y ahí, santo, aleluya. Oh, santo. Arrepiéntanse, si no todos se van al infierno, pero ya. No. ¿Sabe que santidad es una decisión, un estilo de vida? Miren, la santidad es tan fácil como entender lo siguiente. ¿Saben por qué a veces se complica la santidad? Porque es que yo intento ser santo. Yo intento ser santo porque estoy tratando de ganar una recompensa. Quiero que sean sinceros. ¿Quiénes aquí han dicho o han pensado: miércoles las embarré, ahora sí Dios no me va a escuchar? ¿Quiénes creen que si se portan bien, Dios les escucha más? ¿Quiénes creen que si se portan mal, ya, Dios mío? No, y lo peor es, cometieron un error, ese día les pasó algo malo y dicen: fijo, eso fue porque las embarré con Dios. Porque nuestro concepto de santidad se reduce a nuestras obras. Pero les tengo una noticia: tú no fuiste salvo por tus obras, tú fuiste salvo por gracia. Tú y yo fuimos salvos por gracia. Y si es por gracia,
¿Cómo crees que el amor de Dios se va a reducir a nuestras obras? Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que lo que tienes por dentro es totalmente un regalo, tu vida de santidad no va a ser difícil, porque más bien tú vas a vivir diciendo, lo que tengo no es mío, lo debo cuidar. Miren, si a ustedes le regalaran un Lamborghini en estos momentos, claro, con las calles de Sincelejo no es que se cuiden mucho, pero supongamos que Sincelejo tuviera buenas calles, supongamos, y le regalan un Lamborghini último modelo, un espectáculo, ¿ustedes lo cuidarían? ¿Ah? Imagínense que le regalaran un Rolex, así, pero de esos que van con oro, todo. Algunos están pensando en el Twingo, no, por favor. Pero no, imagínense que le regalaran un Rolex. Bueno, primero que Sincelejo fuese segura, pero entonces le regalan el Rolex y ustedes van por allí, ¿cómo irían? Yo creo que irían cuidándolo. ¿Por qué? Porque es un regalo muy preciado, que ustedes saben que cuesta mucho. Saben que la salvación costó lo más preciado que una persona tiene, y fue la vida de un hombre. Por eso, vivir en santidad no se trata de que yo, si me porto bien, Dios se porta bien conmigo, y si me porto mal, Dios me va a castigar. No. Simplemente Dios nos amó por pura gracia. Y por gracia, Él nos enseña a renunciar a las cosas impías. Miren, hay cosas que a veces hacemos que no son como tal errores, como tal que estén marcados en la Biblia como pecado, pero que a Dios no le agrada que hagamos. Y no sé a quién le ha pasado que hace algo y siente por allí en su corazón algo que le dice, las embarraste, lo hiciste, las embarraste. Y uno, las embarré, ¿cierto? Sí, las embarré. Por lo menos a mí me ha pasado. Y uno termina diciendo, Señor, perdóname. ¿Sabe qué es lo mejor? Que Dios te perdona de uno. Eso es una vida de adoración. Miren, el viernes pasado les hablé de David. Y quiero mencionar esto rápido, porque David fue un adorador. Uno de los mayores ejemplos de una vida de adoración es David. Pero les voy a decir esto, David fue todo menos perfecto. Pero era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era sensible a Dios. Vuélvete sensible a Dios. Eso es un adorador, una persona sensible a Dios. Una persona que dice, no, si Dios está conmigo, yo no quiero entristecerlo. Yo no quiero fallarle. Yo no quiero embarrarlas. Pero no solo lo cambiamos con adoración. Lo segundo es que lo cambiamos con la palabra. Lo cambiamos con la palabra. Dice Romanos 12:2. Dice allí Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados, ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es el intelecto, la mente. ¿Sabe? Aparte de la adoración, debemos amar la palabra. Debemos mudar por completo nuestra mente. Debemos mudar por completo nuestro pensamiento. Miren, yo he dicho que en la iglesia cristiana en estos tiempos hay dos extremos peligrosos. Peligrosos. Uno es el extremo fariseo, que todo lo juzga, todo lo critica, todo, hasta los milagros. Pero ¿sabe cuál es el otro extremo en que lamentablemente ha entrado en el mundo cristiano? El extremo del liberalismo. No juzguen nada, déjenme vivir mi vida. Miren, ¿sabe que hay cosas que la Biblia es tajante y llama pecado? Y si la Biblia lo llama pecado, tú y yo como hijos de Dios, no podemos decirles que eso es dependiendo de quien lo haga y dependiendo de la opinión que se tenga. No. Si la Biblia dice que la mentira es pecado, la mentira es pecado. Y vengan, yo les voy a decir algo que el Señor una vez me dijo, me corrigió, me regañó. No los voy a regañar, pero sí se los voy a decir. ¿Saben que hay una mentira en el mundo evangélico muy metida?
voy a seguir orando por ti. Ah, pero le han dicho. No, cuenta con mis oraciones, de verdad. Tú vas a estar en mis oraciones. Jamás oramos por esa persona. Lo vemos a la siguiente semana, has estado orando por mí. Uf, no, eso hasta el Señor me habló de ti, Dios mío. Esa es una mentira que se ha metido, donde decimos orar por alguien y no lo hacemos. Miren, no existen mentiras piadosas, mentiras blancas, negras, azules, no. Mentira es mentira. ¿Y por qué menciono la mentira? Porque normalmente cuando uno habla de pecado, lo primero que se va es a fornicación, adulterio. Pero hay cosas muy mínimas, el chisme santo. No, es que te voy a comentar algo, es para orar por el hermano, porque terrible lo que está viviendo. No. La murmuración, la calumnia. Si la Biblia lo llama pecado, tú y yo no podemos llamarle diferente. Pero estos dos extremos han entrado en la iglesia y han tergiversado la palabra y se han instalado en la mente. Por eso la palabra es la única. Miren, alguien que tenga una vida de adoración, que tenga palabra, y ahorita el tercer punto que lo vamos a ver, es alguien que, créanme, que va a ser de todo menos fariseo. Tú y yo estamos llamados a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y lo que Dios desprecia, tú y yo lo estamos llamados a despreciar. Porque estamos llamados a ser hijos de Dios. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que Dios ama y qué es lo que Dios no ama? Por la palabra. ¿Sabe? Cuando nosotros nos sometemos a la palabra, Santiago dice que la palabra es como un espejo. Como un espejo. Cuando tú te ves en el espejo, tú sabes si estás bonito o no estás, o esto o lo otro. Tú te ves en un espejo para saber cómo te ves. Cuando te ves a la palabra, tú vas a ver cómo está tu mentalidad. Hebreos el capítulo 4 verso 12 dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra se mete hasta tus pensamientos para cambiarla por completo. Para cambiarla por completo. Vuélvanse amantes de la palabra. Que cuando te levantes en la mañana, en lugar de agarrar el celular para ver si Shakira subió una nueva canción, agarres el celular para leer la palabra. Para leer la palabra. Que tu amor por la palabra sea fuerte. Que tu amor por la palabra sea fuerte. ¿Sabe que la Biblia dice que tú y yo, que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo? Y esto es bastante fuerte. Porque la mente de Cristo era una mente que estaba preparada para la palabra. La mente de Cristo era una mente que estaba preparada en todo momento para dar una palabra de ánimo a través de la palabra. Miren, la palabra de Dios es lo único que te va a ayudar a vencer la tentación que viene a tu vida. Cuando Jesús fue tentado, Jesús no le decía, diablo, vete, chao. No, Jesús, ¿qué le decía? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Pero por qué? Porque él era amante de la palabra. ¿Tú quieres vencer la tentación en tu vida? Vuélvete amante de la palabra. Miren, hay gente que escucha un ruido en la noche y empiezan, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Miren, cúbrete con la sangre de Cristo, pero el único que ahuyenta al diablo es la palabra. Es la palabra. Si te están haciendo brujería, no te asustes, simplemente di, no hay brujo contra Israel, ni agorero contra el pueblo de Dios. Empieza a declarar la palabra. Empieza a declarar la palabra. Hay personas que han tenido ataques a su mente, que a veces dudan de su salvación. Miren, yo por un tiempo dudaba de mí. A veces el diablo, vuelvo y les digo, son momentos. Yo estaba así de repente, oye, ¿será que sí eres salvo? Y yo, ¿será que sí soy salvo? Ay, si me muero ahora, ¿para dónde me voy? Ay, si viene el rapto y me quedo.
y me iba a ver si mi papá está. Ah, no, sí está. Entonces el rato no ha venido. No, pero o sea, me ponía a dudar de mi salvación. ¿Pero por qué? Porque había tal vez un faltante de palabra en mí. Un faltante de palabra que decía que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos levantó. Y un faltante de palabra que decía que por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, yo ahora cuando vienen esos pensamientos yo digo, pues sí soy salvo porque no depende de mí. Él me salvó. Él fue el que me salvó y murió por mí. Y sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Pero por qué? Porque hay palabra. Vuélvete amante de la palabra. Pero lo tercero y último es que lo cambiamos teniendo un encuentro con Dios. ¿Cómo cambiamos nuestro chip? Lo tercero y último, lo cambiamos teniendo un encuentro con Dios. Retrocedamos el tiempo, muchísimo atrás. Un hombre llamado Moisés. Dice la Biblia que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro, Jetro. Y estaba en el monte de Dios y dice que vio una zarza que ardía, pero no se consumía. A Moisés no le llamó la atención que la zarza ardiera, porque es normal que en un desierto las zarzas ardan. Lo que le llamó la atención a Moisés era que la zarza no se consumía. Miren, hasta ese momento, ¿quién era Moisés? Resumen rápido de Éxodo. Era egipcio. Fin del resumen. Moisés era un hombre judío, pero criado como egipcio. A tal punto, y leyendo estos días la Biblia me pareció interesante, que cuando vinieron las hijas de Jetro, no dijeron allá hay un israelita, sino dijeron allá hay un egipcio que nos ayudó. Es decir, ya Moisés tenía tan implantado el chip de Egipto que ya la gente lo veía era como egipcio, no como israelita. Por eso fue que cuando él, después de matar al egipcio, el día siguiente intentó ayudar a dos israelitas, le dijeron, ¿y tú qué? ¿Acaso también nos vas a matar? Porque para ellos él nunca fue israelita hasta ese momento. Y Moisés se escondió 40 años en el desierto. Y dice que apacentando las ovejas de Jetro, vio esto y dice que se acercó a ver esa visión. Pero no era una visión, era Dios. Porque de repente dice que escuchó una voz que le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies porque la tierra en que estás, tierra santa es. ¿Por qué? Porque es que Moisés, para cambiar la mentalidad, para cambiar el chip, para lo que Dios tenía para él, la única manera era teniendo un encuentro con Dios. ¿Sabe por qué muchas veces no hemos visto lo que Dios nos ha prometido? Porque nos ha faltado tener un encuentro real con Dios. Nos ha faltado tener un encuentro real con Dios. Dios, para preparar a Pablo, tuvo que aparecérsele en el camino a Damasco. ¿Por qué? Porque si Pablo, con el chip tan implantado de fariseo, recuerden que el apóstol Pablo era fariseo de fariseos, con ese chip tan implantado como fariseo, si Pablo se hubiese convertido, probablemente hubiera sido un cristiano, Dios mío, bien legalista. La única manera fue que Jesús se le apareciera en el camino. ¿Sabe? Hay momentos que tú y yo necesitamos que Jesús se nos aparezca en el camino. Y necesitamos tener esa pasión de tener un encuentro con Dios. Ahorita cantábamos de que guardaremos tu presencia, guardaré. De que no nos detendremos, tu presencia guardaré. Y a veces cantamos sin entender lo que tal vez estamos declarando. ¿Tú quieres de verdad ser guarda de la presencia de Dios? ¿Tú quieres de verdad ser guarda de la presencia de Dios? Y esto es algo que Dios me ha inquietado muchísimo. El tema de la vida de intimidad en la juventud. ¿Por qué? Miren, el Señor ha hablado a mi corazón y me ha dicho que Él va a levantar un avivamiento por medio de los jóvenes. Pero también a la vez veo, llamémoslo así, la realidad. Jóvenes, no hablo de todos,
Voy a hablar en un tono general, pero no todos, pero jóvenes apagados en su vida de oración. Jóvenes que vienen a la iglesia, se sientan, no disfrutan del ambiente, no disfrutan de la palabra, de la administración, porque simplemente vienen o porque no quiero que mi mamá me cantaletee en la casa, porque aquí está mi amigo, mi amiga, mi novio, pero realmente no quieren tener un encuentro con el Señor. ¿Sabe que Moisés llegó a tal punto de hambre por Dios en ese encuentro, que muchos años después, cuando Dios le dijo: Moisés, tú te vas, yo no iré con ustedes, mi ángel irá delante de ti? Moisés le dijo: Señor, yo no quiero salir de este desierto si tú no vas conmigo. Yo no quiero salir de este desierto si tú no vas conmigo. Miren, les tengo una noticia. Si ustedes se acercan a Dios, Dios se acercará a ustedes. Dios no está lejos de ustedes. Y hablo con los nuevos que vinieron. Dios no está lejos de ustedes. Dios no es un hombre que está sentado en un trono con un látigo, esperando a ver quién las embarra. No, Dios es un papá que está parado en la puerta, esperando a correr a aquel que venga a él para abrazarlo. Y Dios está esperando que tú te acerques a él. Hablo con aquellos que ya son cristianos o de familia cristiana, que probablemente han dejado de orar y dicen: yo no me puedo acercar a Dios porque no, he cometido muchos errores. No, Dios está esperando por ti. Dios está esperando por ti. ¿Ustedes quieren saber cómo es Dios? Vean la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa, pero dice que cuando volvió el hijo pródigo, el hijo pródigo, y ojo con esto porque esto es un pensamiento muy común de nosotros. El hijo pródigo decía: iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo tenía la mentalidad de ser un jornalero, porque el hijo pródigo probablemente se imaginaba: no, ahorita que llegue, mi papá me va a decir: se lo dije. Como típico. Se lo dije, usted iba a volver, eso no iba a aguantar mucho en la calle. Se lo dije. Pero él se encontró con una sorpresa. Cuando iba lejos todavía, dice que el padre alzó los ojos, lo vio lejos. Y ojo con esto, ¿quién corrió? ¿El hijo o el padre? Dice que el padre, cuando lo vio lejos, corrió y lo abrazó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra... Y el padre: eso no importa. Traigan el becerro más gordo, vístanlo con las mejores vestiduras. Ese es Dios contigo. Cuando tú te acercas a Dios no le importa tu falla. Dios dice: se acercó otra vez y te abraza. Y Dios en esta noche te quiere abrazar. Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él, porque la única manera de cambiar el chip de nuestra mente es teniendo un encuentro con Dios. Es teniendo un encuentro con Dios. Quiero que te coloques sobre tus pies. ¿Sabe? Cuando nuestro chip es totalmente cambiado, vamos a entender la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos se han preguntado cuál es la voluntad de Dios para conmigo? Y probablemente a veces no la entienden. Y miren, les voy a decir esto: no todo lo bueno viene de Dios y no todo lo malo viene del diablo. Todos quedaron como que, ¿sí? A veces creemos que todo lo bueno que nos pasa, ahí está Dios. Y cuando a veces nos pasa algo malo, te reprendo, Satanás. Miren, les voy a decir esto: ¿quién llevó a Jesús al desierto? ¿El diablo o Dios? Dice: y el Espíritu llevó a Jesús al desierto.
¿Quién llevó a Israel al desierto? ¿El diablo o Dios? ¿Quién permitió, ojo con la pregunta, no fue quién lo hizo, pero quién permitió que Job fuera probado como fue probado? Dios. Porque a veces hay cosas que Dios permite para tú ser moldeado, pero eso solo lo entendemos cuando nuestro chip es totalmente cambiado. Miren, a veces uno dice, no, la voluntad de Dios para mí es que todo me vaya bien. Pregúntale eso a los apóstoles, a los padres de la primera iglesia que morían quemados. Entonces, ¿con ellos no estaba la voluntad de Dios porque morían de una forma violenta? Sí estaba. Pero ¿por qué la entendían? ¿Por qué Nerón se volvía loco cuando quemaba a los cristianos? Y estos, en lugar de gritar de dolor, adoraban a Dios. Porque el chip de ellos estaba moldado al Señor. Así que seamos una generación que somos capaces de renovar nuestro entendimiento, que lo cambiamos con adoración, con la palabra y con un encuentro con el Señor.